o el estimado de cuarto medio, vamos a trabajar la guía 10 de proporcionalidad, semejanza y homotesia de figuras planas. Número 1 me pide el valor de x. Aquí yo tengo que ocupar tales, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre que me dice tales? Me va a decir lo siguiente. 18 es a 12, ¿sí? Este trazo es a este trazo, como 2x más 3 es a x más 5. Este trazo es a este, ¿sí? Esto todo se da por la semejanza de triángulos, ¿ya? Recuerden que esa es la base. Entonces, bueno, esto es fácil. Multiplico cruzado, me queda 18 por x más 5 igual a 12 por 12x más 3, es decir, 18x más 90 igual 24x más 36. Entonces aquí me va a quedar 54 igual a 8x, no, 6x, disculpen. Por lo tanto, x va a ser igual a 9. Listo, resuelto. El 2, me dicen que tengo un triángulo ABC, bueno, un triángulo ABC. D pertenece a AC y E pertenece a AB. Y además me dicen que DE es paralelo a ABC. Entonces me están diciendo que ocupe tales. ¿Por qué? Porque el triángulo ABC, ¿sí? El más grande, es semejante al triángulo AED, ¿sí? Es por eso. Entonces ahora ocupo tales. Se hace un poquito más sencillo. ¿Qué tales voy a ocupar el siguiente? Me va a decir que AE es a AB, ¿cierto? Este segmento es a este, como este de aquí, es decir, DE es a CB, ¿sí? Entonces me va a quedar x más 2 es a 2x más 2, como 6 es a 10, ¿ya? Porque yo sumé estos de aquí. Entonces me va a quedar 10 factor de x más 2 igual a 6 factor de 2x más 2. Es decir, 10x más 20 igual a 12x más 12. Me va a quedar 8 igual a 2x, x igual 4. A mí me piden AE. AE, ¿qué es esto? Entonces, AE es x más 2. Es decir, 4 más 2, 6. Por lo tanto, alternativa B. La 3 tengo que ver en qué figura el valor de x es igual a 5. ¿Sí? Entonces aquí tengo los tres casos de tales. ¿Sí? Porque en todos me dan la condición. Por lo tanto, veamos el 1. En el 1 me va a quedar simplemente 12 es a 15 como 4 es a x. Es decir, 12x es igual a 60, x igual a 5. ¿Sí? Por lo tanto, claramente ocurre. Después en el 2, lo voy a hacer con azul, me va a quedar 12 es a 27 como 4 es a x. Entonces 12x es igual a 27 por 4, 108. Y aquí me va a quedar 9. Entonces claramente no ocurre. Y en el 3, voy a hacer aquí, me queda 4 es a x como 12 es a 15. ¿Sí? Y me va a dar, porque queda 60 igual 12x, x igual 5. Por lo tanto, 1 y 3. Pasemos al 4. Este es más complejo. Me dice que Constanza fabrica velas de parafina con forma de cono, cada una de dos colores, azul y rojo, como se representa en la figura. Constanza quiere fabricar una vela de 12 centímetros de altura y 3 centímetros de radio basal, de tal manera que la parte de color rojo tenga una altura de 10. ¿Qué quiere decir esto? Esto de aquí mide 10, por lo tanto lo que queda mide 2. Y además el radio basal de la vela, ¿cierto? Es de aquí es de 3, ¿ya? Entonces me da la fórmula del volumen del cono, que está aquí,
Y me dicen qué cantidad aproximada de parafina de color azul se necesita para fabricar la vela. Para los cálculos considere pi aproximado a 3. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Lo siguiente, miren. Yo tengo que tomar esto de aquí, miren. Eso de ahí, ¿ya? Entonces me va a quedar, voy a hacer aquí al lado, esto de aquí, ¿sí? Entonces yo sé que esto mide 3. Entonces aquí lo voy a pintar también. Aquí tengo el rojo, aquí tengo el azul. Y yo sé que esto mide 10, esto mide 2, ¿cierto? Pero esto de aquí no tengo idea cuánto mide, que es X. Pero aquí pasa algo. Aquí yo voy a tener triángulos semejantes, aunque no lo crean. Entonces yo voy a poder ocupar tales. ¿De qué forma? 10 es a X como 12 es a 3, ¿cierto? Porque eso es a eso, como todo esto es a esto. Entonces me queda 30 igual a 12x, ¿sí? A ver, 10, 3, ¿sí? Por lo tanto, x es igual a 30 dividido 12, pero eso es 15 cuartos, si no me equivoco. Ah, esperen, déjenme ver si no me equivoqué en algo. 10 es a x como 12 es a 3. Y x, 2, 3, 30, 12x. Entonces me va a quedar, si divido por 3. Ah, sí, pues disculpen, sí está bien. Dividido por 3 me queda 10 cuartos. Y claramente 10 cuartos es 2,5. ¿Sí? Eso vale el radio X, ¿ya? Digamos del conito más chico, del que va a ser rojo. Por lo tanto, ahora ¿qué voy a hacer? Voy a calcular volúmenes, ¿ya? Con la fórmula que está en azul. Está de aquí. Entonces el primer volumen va a ser 1/3 por pi, que es 3 por radio cuadrado, que en este caso va a ser 3 al cuadrado, ¿sí? Voy a calcular el volumen de toda la vela por la altura, que es 12. Entonces me queda, simplifico, me va a quedar 9 por 12, y eso es 108, que en este caso son centímetros cúbicos. Eso va a ser de toda la vela, ¿sí? Considerando la parte roja y el azul. Ahora, de la parte roja va a ser 1/3 por pi, que es 3 por radio al cuadrado, pero en este caso es 2,5 por 10. Entonces simplifico, me va a quedar 2,5 al cuadrado, 6,25 por 10, y esto es 62,5 centímetros cúbicos, ¿ya? Esto va a ser de la parte roja. Por lo tanto, lo que a mí me piden es de color azul, ¿cierto? El volumen, ahí sí, el volumen del azul, que en este caso va a ser el volumen de toda la vela menos el volumen del rojo. Por lo tanto va a ser 108 menos 62,5, y eso es 45,5, en este caso centímetros cúbicos. Alternativa D. Este apareció en el modelo de este año, entonces es importante que le echen un vistazo. 5 me dice, ¿cuál de los siguientes triángulos son semejantes? Entonces, para que sean semejantes, recuerden, tienen que tener los mismos ángulos. Esa es la clave. Entonces aquí yo puedo hacer lo siguiente. Aquí voy a tener 30 y aquí voy a tener 80. Aquí voy a tener 70, aquí voy a tener 30 y aquí voy a tener 80. Aquí voy a tener 70 y aquí voy a tener 30. ¿Por qué lo hice? Por lo siguiente. Yo voy a tener lo siguiente, miren, dos transversales, es decir, dos paralelas, L1, L2, que son paralelas, y una secante, L3 cualquiera. Entonces, si aquí tengo alfa, y aquí tengo alfa, lo voy a tener aquí también, aquí, y aquí voy a tener beta, beta, beta y beta. Es por eso, ¿sí? Entonces, claramente, en los tres casos,
los triángulos son todos semejantes entre sí porque tienen los mismos ángulos. Alternativa D. Número 6 me dice en cuál de los siguientes casos se verifica la semejanza. Entonces en el primero me dicen si AC es 6, DC es 5, es decir, esto es 5, esto es 1. BC es 10 y S es 3, ¿no? Entonces esto es 3 y esto es 7. Entonces me dice, entonces el triángulo ABC, el grande, es semejante con el pequeño, con EDC. Entonces en este caso yo voy a tener el criterio lado, ángulo, lado. ¿Por qué? Porque si aquí tengo alfa, aquí tengo beta, aquí tengo gamma, y gamma es el mismo para los dos triángulos, ¿ya? Entonces en un caso yo tengo lo siguiente, miren, tengo aquí tengo 6 y aquí tengo 10, ¿cierto? Entonces yo tengo un triángulo de esta forma, ¿sí? Gamma 6, 10, y después yo voy a tener 5, 3, entonces yo voy a tener de esta forma, ¿cierto? Que es más chiquitito, 5, 3, gamma. Entonces si se dan cuenta, si yo multiplico este por 2, obtengo este de aquí, y este por 2, obtengo este de aquí, por lo tanto son semejantes. Después en el punto 2 me dice, si los rayos AD y BD son bisectrices del triángulo ABC, entonces son semejantes. El tema es que yo tengo que ver proporción de lados, ¿ya? Si bien me dicen que son bisectrices, la bisectriz más me dice que yo dimidia un ángulo. Eso hace la bisectriz, ¿cierto? Por lo tanto, en este caso no me ayuda en nada, ¿ya? Por lo tanto, no son semejantes. Y en el tercer caso tengo que AB es 21. Todo aquí es 21. Después me dicen que DC es 15. BD 7 y BE es 5. Entonces tengo que ver si son semejantes. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Miren, podría hacerlo así: alfa, beta y gamma. Y aquí tengo gamma y eso puede que no sea alfa y beta. Pero va a pasar algo muy similar a lo anterior. Miren, 15, 21. ¿Ya? Entonces tengo esto aquí, miren. Así, gamma, 15, 21. Y aquí tengo esto de aquí. Tengo de esta forma 7, 5, gamma. ¿Ya? Entonces voy a usar el criterio LAL. ¿Sí? Lado, ángulo, lado. Entonces, ¿qué ocurre? Miren, si yo multiplico por 3, aquí obtengo ese triángulo. Por lo tanto, son semejantes. Es decir, aquí la razón de semejanza acá es 3. ¿Sí? Como en el caso anterior aquí es 2. Este es 3. Por lo tanto, es 1 y 3. Alternativa E. El 7. Juan observa dos postes cilíndricos de igual diámetro situados frente a él, como lo muestra la figura. La distancia entre Juan y el centro del poste A es x más 6, es decir, esta distancia es x más 6, ¿ya? Y la distancia entre los centros de ambos postes es 3x menos 7. Entonces esto de aquí es 3x menos 7. ¿A cuántos metros se encuentra Juan del poste B? Entonces a mí lo que me piden es toda esta distancia, ya que en realidad es 4x menos 1. Porque sumar esos dos. Por lo tanto yo voy a hacer lo siguiente. Voy a hacer esto. Entonces yo voy a hacer tales. ¿Sí? Yo voy a aplicar tales. Entonces yo voy a tener lo siguiente. Voy a tener 4x menos 1. ¿Sí? Es a 30. Como, ¿cierto? Todo esto es a esto, como esto es a esto, es decir, x más 6 es a 20. Y resuelvo esto, me queda 20, factor de 4x menos 1, igual 30, factor de x más 6.
yo podría simplificar aquí por 10. Entonces simplemente 2, me queda 8x menos 2, y aquí me queda 3x más 18. Entonces me va a quedar 5x, y aquí me va a quedar 20, por lo tanto x igual 4. Y como a mí me piden toda esta distancia, va a ser esto. 4 por 4 menos 1, y eso mide 15. Luego es la D. 8. Al triángulo de la figura, PQR, se le aplica una homotesia, ¿sí? Con centro en el origen del plano cartesiano. Y me dice, ¿cuál de las siguientes afirmaciones son falsas? Entonces dice, si la razón de homotesia es un medio, entonces el perímetro del triángulo homotético es la mitad del original. Verdadero, ¿sí? Recuerden que los perímetros, es decir, si yo tengo un triángulo, en este caso PQR, ¿cierto? Y el homotético, que va a ser P', Q', R', los perímetros responden a la razón de homotesia, ¿sí? Que lo voy a llamar K. Y recuerden que las áreas, ¿sí? Lo voy a poner de esta forma, responde a la razón al cuadrado. Por lo tanto, es verdadero. Punto B dice, si la razón de homotesia es menos 1, el triángulo es congruente, es verdadero. Recuerden que cuando es menos 1, lo único que va a hacer va a invertir la figura. Pero va a ser la misma. Después la 3 dice, la C, si la razón de homotesia es menor que menos 1, entonces el triángulo homotético tiene menor área que el PQR si la razón de homotesia es menos 1. Es decir, recuerden que no cambiaba. Por lo tanto, claramente el área no es menor, es la misma. Después veamos las otras dos igual. Si la razón de homotesia es 1, el homotético es el mismo, claramente sí. Y si es 3 medios, el área es más del doble, también es verdadero. ¿Por qué? Porque K es 3 medios y K cuadrado es 9 cuartos. Es más del doble. Si este era igual, lo podía pillar. Pero recuerden que cuando comparo áreas, yo elevo al cuadrado la razón. Por lo tanto es la C. La 9 dice, ¿en cuál de los siguientes pares de figuras en el plano una puede ser la imagen de la otra producto de una homotesia? ¿Sí? Una de la otra, ¿sí? A mí no me dicen cuál es la original. Puede ser cualquiera de las dos. Entonces el punto 1 dice, las circunferencias del centro O y O' tienen distintos radios. Nada más que eso. Puede ser, porque miren, yo puedo tener un punto aquí, cualquiera. Y, miren, ahí tengo, voy a tener la homotesia. ¿Sí? Por lo tanto, la 1 sí. La 2, claramente también, porque yo podría hacer esto, aquí el punto O, y aquí tengo todo, tengo la homotesia, miren. ¿Sí? Entonces está también. Y la 3 también, yo podría poner un punto aquí, cualquiera, y tengo la homotesia. Por lo tanto, en realidad son las 3. Es 1, 2 y 3. El 10. Al triángulo de vértices A menos 2, 3, B 1, 2 y C 4, 6 se le aplicó una homotesia con centro en el punto O y razón menos 3, obteniéndose triángulo de vértices D, E y F. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es falsa? ¿Ya? Mire, voy a hacer un bosquejo de esto. Si yo tengo plano cartesiano, o me quedó horrible el plano cartesiano, a ver si lo hago de nuevo, si lo voy a hacer de nuevo. Ahora sí, X, el eje Y, el eje X. Entonces tengo un triángulo que tiene vértices. Esto lo voy a hacer. Uno tiene en este cuadrante, el otro va a estar en este y aquí, ¿ya? Entonces digamos que aquí tengo el triángulo ABC. Entonces, como yo aplico una homotesia de razón negativa respecto al origen, entonces en realidad el triángulo homotético va a tener esta forma, ¿sí? Recuerden que se va a girar. Entonces va a ser una cosa, y es mucho más grande. Por lo tanto, va a ser algo de este estilo, ¿ya? Ahora bien, me tendré que ver a la distancia, ¿sí? Respecto a este punto. Pero no es necesario, ya para este no es necesario, porque dice lo siguiente. Los lados homólogos de los triángulos son paralelos, eso siempre ocurre, ¿ya? ¿Por qué?
Porque la homotesia, la figura que se forma, es semejante a la original. Por lo tanto, los triángulos, los lados homólogos son paralelos. Después la B dice, la imagen de B es menos 3, menos 6. ¿Sí? La imagen de B, esta de aquí, es menos 3, menos 6. Entonces, miren, es ahí, ¿cierto? Entonces, así como yo voy generando la homotesia. Eso ahí, esto ahí. Ahora, claramente B está en este cuadrante, ¿sí? Está en el cuadrante 3, aquí. Ahora bien, ¿cómo yo podría ver si es menos 3, menos 6? Porque B era 1, 2. ¿Qué ocurre? La homotesia tiene razón menos 3. Entonces veamos de esta forma, miren. B es 1, 2. Y me están diciendo que B' es menos 3, 6. Y menos 6. Y yo sé que la razón de homotesia es menos 3. Entonces, tú lo que tienes que hacer es ver lo siguiente. La distancia entre el punto B y el origen. ¿Sí? Que el origen es 0, 0. Pero verlo por coordenada. Es mucho más fácil. Mira, respecto a X y respecto a Y. Respecto a X es 1, respecto a Y es 2. Entonces si yo multiplico por 3, me va a quedar 3, 6. Pero como hay negativo, listo. Y ahí obtuve el punto. Entonces es verdadero. Después me dice el triángulo es semejante, claramente es semejante al original. Y me dice que el área es menor, claramente es falso. O que es mayor, po. Y dice en la imagen de C está en el tercer cuadrante, también es verdadero. Entonces, la falsa es la D. Si se dan cuenta, a veces uno pierde mucho tiempo verificando todo y cuando te preguntan lo falso, hay algo que tú ves automáticamente que es falso, ¿sí? Por lo tanto, como en este ejercicio, a mí me bastaba ver el tema del área y me ahorraba todo esto. El 11 me dice en la figura L1 es paralelo a L2 y me piden calcular el valor de X, ¿sí? Entonces, ¿qué me dice? El punto 1 que AB es 3, ¿sí? Esto de aquí. ¿Qué ocurre? Aquí lo que me falta es el valor de esto. Si yo supiera ese valor lo podría calcular. Por lo tanto, esto no. Pero aquí me dan el valor. Por lo tanto es ambas juntas. ¿Sí? Porque aquí va a decir, como esto es 4, yo voy a decir 3 es a 4 como me va a quedar 2x más 2, porque lo sumo aquí, es a 2x más 6. Y listo, podría calcular el valor de x. En la 12 dice, se puede determinar en qué razón se encuentran las áreas de dos triángulos semejantes. Entonces recordemos que si yo tengo el área de un triángulo cualquiera con el semejante, lo voy a poner con prima, es igual a la razón al cuadrado. ¿Sí? Así yo puedo comparar las áreas. Entonces el punto 1 me dice sus perímetros se traen en la razón 2 es a 3. Sí. ¿Por qué? Porque si yo tengo la razón de los perímetros, ¿sí? Era K. Entonces yo con eso puedo saber, como me dicen aquí que K es 2 tercios, claramente K cuadrado es 4 novenos. Y tengo la razón de las áreas. Y después me dicen 2. El perímetro del triángulo más pequeño es 40. No me sirve de nada. Yo necesito la razón, ¿sí? No necesito el valor del perímetro. Por lo tanto es una por sí sola. Y aquí están las alternativas. Que estén bien, cuídense.